A inicios del 2023 se estrenó una de las series animadas de terror más esperadas por la gente, llamada Junji Ito Maniac. En ella podemos ver varias historias que en ocasiones están conectadas entre sí, las cuales nos cuentan relatos escalofriantes a lo largo de 12 increíbles capítulos. Al inicio de este capítulo vemos a un grupo de hermanos, los cuales estaban parados observando lo que parecía ser un cadáver que se quemaba frente a ellos, pero más allá de esto no nos dan más explicaciones. A la mañana siguiente nos presentan a todos los hermanos, los cuales eran Kazuya, Kinako, Shigoro, Narumi, Hitoshi y Misako. Todo esto mientras despedían a Kazuya, ya que él era quien trabajaba para poder cuidar de sus hermanos, aunque ellos no sabían que al haber heredado una gran fortuna, su hermano no necesitaba trabajar y solo salía a perder el tiempo. Es ahí cuando Kazuya conoce a una mujer llamada Sachiyo, la cual estaba tratando de fotografiar espíritus en un lago donde las personas se quitaban la vida. Al saber esto, Kazuya la invita a su casa diciéndole que ahí había una gran cantidad de entes espirituales. Una vez que llegan, mientras le mostraba las tumbas de sus padres, Shigoro se acerca para robarle la atención de Sachiyo, lo cual evidentemente hace que se moleste. Por esta razón, cuando anochece, mientras cenaban en familia, Kazuya lo regaña por no comer de manera decente, ocasionando que Misako, siendo la hermana menor, comience a llorar. Ante la desesperación, Hitoshi trata de hacer que se calme recordándole a sus padres, pero ella lo rasguña en la cara y lo hace sangrar. Pero a pesar de esto, sus hermanos siguen peleando sin importarles nada. Además de que Kazuya insulta más de lo normal a Shigoro, provocando que comience a llorar y se vaya a su habitación. Más tarde, mientras Kazuya conversa con Kinako, le dice que haría una sesión de espiritismo para comunicarse con sus padres, pero invitarían a Sachiyo para que fuera testigo. En cambio, mientras ella estaba en su habitación revelando las fotografías que había tomado en la casa de los hermanos Hikizuri, descubre que había algo detrás de Hitoshi, pero en ese momento, Kinako toca su puerta para invitarla a su sesión de espiritismo. La noche siguiente, cuando ella llega a su casa, Kazuya se molesta al ver que Sachiyo había llevado a su novio, pero al no tener otra opción, él los deja pasar. Una vez que todos se sientan en la mesa, Misako sigue teniendo un comportamiento grosero, así que cuando Hitoshi trata de calmarla, ella lo muerde en la cabeza y lo lastima, haciendo que él se ponga triste y vaya a llorar a la tumba de su padre. En cambio, Shigoro comienza a sentirse mal y una especie de masa blanca sale de su boca, la cual todos deducen que era el ectoplasma de un fantasma. En cambio, vemos cómo su padre había poseído el cuerpo de Shigoro. Es ahí cuando le reclama a Kazuya por no cuidar de sus hermanos y mentirle saliendo cada mañana a perder el tiempo en lugar de trabajar, por lo cual le quita su puesto como hermano mayor y se lo da a Shigoro. En cambio, una vez que Sachiyo se va de ahí junto con su novio, descubrimos que él había tomado una muestra del ectoplasma para analizarlo en el laboratorio de su escuela, y de esta manera descubrir de qué estaban hechos los fantasmas. Mientras tanto, vemos que Kazuya lanza una roca a la tumba de su padre por haberlo destituido como hijo mayor. Además, Shigoro había tomado el puesto de hermano mayor y se aprovecha de esto al ordenarle a sus hermanas que lo alimentaran y le dieran masajes, pero debido a que Hitoshi no le hace caso, él lo tira al suelo y lo comienza a patear. Una vez que Kazuya regresa a casa, Shigoro les indica que harían otra sesión de espiritismo, por lo cual envía a su hermano a que invitara de nuevo a Sachiyo, aunque es aquí cuando su novio le cuenta que había descubierto que el supuesto ectoplasma era una masa de harina de trigo, descubriendo que su sesión de espiritismo había sido falsa. Por esta razón, cuando Kazuya llega a invitarla, él se entera de que su hermano les había mentido y solo había hecho eso para tomar el puesto de su hermano mayor. Por esta razón, cuando regresa a casa, enfrenta a Shigoro y le reclama por haberles mentido de esa manera. Es en este momento cuando de la boca de Hitoshi comienza a salir verdadero ectoplasma, el cual toma la forma de su padre y los comienza a perseguir por toda la casa hasta llegar al jardín, viendo cómo este solo entra a su propia lápida y los deja en paz, aunque Hitoshi sigue sin saber lo que había sucedido. En lo personal, esta historia me pareció la menos interesante de todas, ya que a diferencia de las siguientes, esta es mucho más cómica. Esta historia comienza con un recuerdo, en el cual un niño pequeño se adentra en un túnel. Inmediatamente vemos a un chico llamado Goro junto a sus amigos, los cuales lo obligan a ir con ellos al túnel que vimos antes, descubriendo que su madre había muerto en ese lugar. Una vez que llegan, los cuatro se adentran alumbrando el camino con linternas, viendo que las paredes estaban muy dañadas como si alguien las hubiera rasguñado. Es en ese momento donde a lo lejos aparece una niña, por lo cual todos excepto Goro salen corriendo, ya que se trataba de su hermana Mari, la cual no recordaba cómo había llegado a ese lugar. Una vez que están de regreso en su casa, él deja durmiendo a su hermana mientras conversa con su padre, descubriendo que la niña no sabía lo que le había sucedido a su madre hace algunos años. Al día siguiente, cuando Goro regresa de la escuela, descubre que su hermana había desaparecido, por lo cual su padre le pide que se quede en la casa mientras él iba a buscarla. Lamentablemente, la noche cae y su padre no regresa, por lo cual Goro decide ir a buscarlo al túnel. Una vez que llega, solo encuentra su linterna, además de que una gota de sangre cae en su rostro. Al seguir avanzando, llega hasta una puerta,
además de ver el letrero de un observatorio de radiación cósmica. Al decidir abrir la puerta, se encuentra ahí con su hermana, la cual estaba con 3 científicos. Es ahí cuando les pregunta si ellos sabían algo de su padre, ya que hace varias horas había desaparecido. Ante esto, el profesor le pide a su ayudante Koyama que lo llevara hasta la otra salida del túnel para que viera que su padre no estaba ahí. Una vez que llegan al final, se dan cuenta de que no había absolutamente nada, por lo cual deciden regresar. Es ahí donde Koyama le explica a Goro que en ese lugar estudiaban la radiación que llegaba del espacio, además de decirle que era mejor que regresara a casa con su hermana. Unos días después, Goro recibe una llamada en su casa, descubriendo que se trataba de su hermana, la cual había regresado al túnel sin darse cuenta. Además, debido a que su padre no había regresado, Koyama le pregunta si tenía otro familiar al cual podían llamar. Por desgracia, en ese momento, el profesor comienza a sentirse mal, diciendo que desde que trabajaban ahí se sentía muy fatigado al igual que Koyama. Además, el otro científico llamado Ishikura les muestra una foto donde aparecen una especie de espectros que los atraviesan como si fueran rayos cósmicos, por lo cual se habían expuesto a una gran cantidad de radiación. Unos días después, Goro recibe una llamada de nuevo, en la cual Koyama estaba gritando muy asustada, pero una vez que llega, ve cómo el profesor Ishikura estaba siendo absorbido por las paredes y el suelo, además de ver cómo su hermana Mari atraviesa el cuerpo de Koyama y es absorbida por una pared. Por desgracia, a pesar de que ambos intentan escapar, los cuerpos de los científicos y de su hermana caen del techo y se llevan a la señorita Koyama. Es aquí cuando Goro por fin puede ver a los espíritus, y a pesar de que sigue corriendo para salvarse, esto resulta inútil, ya que también es absorbido por el suelo, terminando de esta manera la segunda historia. En esta historia iniciamos viendo un camión de helados, el cual era muy popular entre las personas de esa calle por su particularidad de llevar a los niños a dar un paseo por las tardes y regresarlos unas horas después a sus casas. Es ahí cuando Tomoki le pide a su padre Sonohara que le comprara un helado, pero al haberse mudado ahí hace poco decide no comprárselo. Por este motivo, a la hora de la cena, Tomoki comienza a llorar. El sábado siguiente, cuando el camión de los helados regresa, Sonohara decide complacer a su hijo y le compra un helado, incluso dejándolo ir al paseo junto a los otros niños. Una vez que regresa, el niño se ve muy emocionado y le cuenta a su padre que había una montaña de helado y todos los niños compitieron para ver quién comía más. Al día siguiente, cuando su padre regresa del trabajo, descubre que su hijo había hecho muchos amigos en el camión de helados, ya que estaban jugando en su sala. Además, cuando anochece, ambos ven en televisión a una cantante bastante famosa llamada Temuri Fujino, la cual sería importante en el siguiente episodio. Una vez más, el sábado llega y todos los niños suben al camión, pero cuando Sonohara ve en el interior, observa a los niños comiendo montañas de helado que estaban en el suelo, aunque no puede hacer absolutamente nada. Es al día siguiente, cuando regresa a su hogar, que ve de nuevo los zapatos de los niños en la entrada, pero al llegar a la sala descubre a su hijo comiéndose a los otros niños que se habían convertido en helados, pero al tratar de abrazar a Tomoki, accidentalmente se le cae la cabeza, viendo que también se había convertido en helado. En lo personal, creo que esta es una de las historias más extrañas y escalofriantes de todas, especialmente por la manera en que el capítulo termina. Al comenzar este capítulo vemos a una chica llamada Kazuko, la cual estaba encerrada en su habitación mientras alguien tocaba su ventana, pero ella solo dice que no caería en esa mentira. Un mes antes del incidente vemos a un cuerpo sin vida de la idol japonesa llamada Temuri Fujino, siendo la chica que vimos en la historia del capítulo anterior, la cual aparentemente se había quitado la vida sin motivo alguno. Esto había ocasionado que todos sus fans se pusieran tristes, además de que sus amigas, entre las cuales se encontraba Kazuko, no entendía por qué se había quitado la vida. En ese momento, ellas ven como algunos fans le reclaman al novio de Terumi llamado Shiraishi, por creer que él había causado la muerte de su idol japonesa, incluso tratando de golpearlo. Por suerte, las 4 chicas llegan para defenderlo, logrando hacer que lo dejaran en paz, aunque a pesar de esto, él también creía que tenía la culpa de la muerte de su novia. 2 semanas antes del incidente, descubrimos que mucha gente creía haber visto el fantasma de Terumi, contando que una enorme cabeza aparecía volando en las noches, pero a pesar de esto, todos creían que se trataba de una ilusión. Es aquí cuando conocemos al hermano de Kazuko llamado Yosuke, el cual estaba muy interesado en ese tema, pero Kazuko decide no tomárselo en serio. A la mañana siguiente, cuando ella va a la escuela, descubre que todos hablaban sobre aquella cabeza flotante. Incluso Shiraishi le cuenta que él la veía muy seguido en el patio de su casa, pero debido a que ella no le cree, él le dice que la llamaría cuando la cabeza apareciera de nuevo para que lo comprobara con sus propios ojos. Una vez que anochece, Kazuko recibe la llamada de Shiraishi, el cual le avisa sobre la aparición de la cabeza, la cual estaba en un templo cercano. Ante esto, ella decide salir a la calle e ir a buscarla, descubriendo que lo que él le decía era verdad, ya que la cabeza aparece de repente y se dirige rápidamente a un bosque cercano. Ahí se ve como Shiraishi trataba de alcanzar la cabeza para pedirle perdón, pero repentinamente una soga aparece frente a él y lo toma del cuello para ahorcarlo.
viendo que se trataba de la cabeza del mismo Shiraishi. Al día siguiente, cuando Kazuko le cuenta a sus amigas lo que había visto, ellas simplemente no le creen, pero inesperadamente ven a lo lejos como 4 globos enormes con cuerdas estaban volando en el cielo, los cuales repentinamente comienzan a acercarse a ellas, viendo que se trataban de sus propias cabezas, las cuales logran tomar a 2 de ellas y las ahorcan, pero Kazuko junto a su amiga Chihiro logran meterse en un callejón para no ser atrapadas. Al escuchar sus gritos, un hombre se asoma por la ventana para ver qué sucedía, viendo que las cabezas trataban de alcanzarlas. Por esta razón, aquel hombre entra por una ballesta y le dispara al globo de Chihiro, logrando hacer que se desinflara, pero por desgracia esto también ocasiona que ella muera de la misma manera que lo hizo el globo. Por suerte, Kazuko logra salir de ahí y llega a su casa, descubriendo que había cientos de cabezas en el cielo, e incluso las de su familia estaban rodeando su hogar. 5 días antes del incidente, vemos un reportaje en el cual se veían cientos de cabezas flotantes en el cielo, pero lamentablemente una de ellas baja y se lleva al reportero al tomarlo por el cuello. Por este motivo, las autoridades piden que nadie salga de su casa, y si debían hacerlo, lo hicieran con un auto para no ser atrapados. A pesar de esto, el padre de Kazuko no se toma esto en serio, y les dice que debía salir para ir a trabajar, únicamente debía evitar que lo tomaran del cuello. A pesar de esto, una vez que sale corriendo, el globo de su cabeza logra atraparlo con la cuerda y lo aprieta hasta que pierde la vida. Ante esto, su hermano Yosuke decide salir de la casa para conseguir algo de comida, ya que si no lo hacía, muy probablemente morirían de hambre después de algunos días. Por esta razón, solo toma un paraguas para defenderse y le promete a su hermana y a su madre que regresaría. Una vez que sale, se encuentra con su cabeza y le lanza el paraguas directo a la cuerda para evitar ser atrapado. Afortunadamente con esto, logra salir corriendo y escapa de ahí. 3 días antes del incidente, vemos como su madre había entrado en un estado de trance al no saber qué hacer, por lo cual decide abrir la puerta y resignarse a morir ahorcada. El día del incidente, vemos que Kazuko estaba completamente sola en su habitación, y a pesar de que no le abría a nadie la ventana, decide hacerlo cuando escucha la voz de su hermano, pero esto solo era una trampa de las cabezas, viendo como una cuerda baja y finalmente Kazuko también es atrapada. Iniciando este episodio, vemos a quien parece ser un niño, el cual estaba en un bosque y tenía clavos entre los dientes. Inmediatamente vemos a un chico llamado Koichi, el cual mientras estudiaba escucha ruidos en el ático de su casa, creyendo inmediatamente que se trataba de su hermano Soichi. Por esta razón va a acusarlo con su padre, pero ahí se da cuenta de que su hermano estaba en la sala junto con sus padres, pero a pesar de esto, Koichi no le cree. Un rato después, escucha cómo su hermano le hablaba a través de las paredes y se burlaba de él al decirle que sacaría malas calificaciones. Por esta razón, decide ir a buscarlo al ático y lo ve corriendo mientras bajaba las escaleras, por lo cual lo persigue y se lanza sobre él. Pero Soichi le dice que solo corría porque quería ir al baño, incluso orinándose en los pantalones al no poder levantarse. Por esta razón, ambos discuten frente a su padre, ya que Soichi decía que él no había hecho absolutamente nada malo. Por este motivo, él le dice que tal vez se trataba de un poltergeist, el cual era un fantasma que habitaba en esa casa, pero Koichi no le cree a su hermano al darse cuenta de que era algo ridículo. Más tarde, cuando Koichi se encontraba en su habitación, ve cómo sus cosas se comienzan a mover y flotan por toda la habitación, creyendo que se trataba del fantasma que su hermano le había dicho, pero inmediatamente descubre que se trataba de Soichi, el cual estaba metido en el armario moviendo las cosas de su habitación con hilos transparentes. Por esta razón, Koichi le reclama a su padre una vez más, pero al no poder controlar a su hermano, le propone contratar a un carpintero para que hiciera muros dobles y así aislara completamente el ruido. Al día siguiente, cuando Koichi regresa a casa, conoce al carpintero, el cual actuaba de una manera muy extraña. Él le dice que no solo duplicaría las paredes, sino que las cuatriplicaría, para que el sonido no pudiera pasar a través de ellas y de esta manera no lo interrumpieran de nuevo. Es ahí cuando Soichi comienza a clavar sus propios clavos en las paredes, por lo cual el carpintero le pide ayuda y le propone ser su ayudante. Al día siguiente, cuando Koichi llega de la escuela, se da cuenta de que el carpintero había tapado su ventana por completo, esto porque según él había insonorizado completamente su habitación. Una vez que él y su madre deciden ir a ver cómo había quedado la habitación, comienzan a abrir las puertas de cada una de las paredes, descubriendo que ahora eran 4, lo cual había hecho que el tamaño se redujera enormemente, pero esto parece no importarle siempre y cuando pudiera estudiar en paz sin que nada lo molestara. Esa misma tarde, mientras estaba estudiando en su habitación, comienza a escuchar ruidos muy fuertes, por lo cual sale de ahí rápidamente, descubriendo que había suficiente espacio entre las paredes para que su hermano se metiera entre ellas. Por este motivo, decide ir al ático y meterse entre las paredes para solucionar ese problema. Una vez que entra, descubre a Soichi haciendo ruidos horribles para fastidiarlo, pero su hermano únicamente comienza a escabullirse para que Koichi no lo atrapara. Después de un rato persiguiéndolo e incluso caer en un líquido hecho con lodo y basura, decide dejar de perseguirlo, por lo cual sale de las paredes y decide ir a estudiar a otro lado.
En cambio, mientras su hermano se divertía molestándolo con esos ruidos, repentinamente se le acaba el aire y se termina desmayando. En este relato vemos a un hombre llamado Yuji, el cual estaba cenando con su amiga Mari. Es ahí cuando le cuenta que no había dormido hace 3 días, ya que su otro yo, que vivía en el mundo de los sueños, estaba intentando salir de ese lugar para robarle su lugar en el mundo de los vivos, por lo cual no podía permitirse dormir. Pero ella decide no creerle, ya que como él escribía novelas, creía que tal vez se trataba de una de sus historias, ante lo cual solo le dice que sería mucho mejor si fuera con un médico. Debido a esto, Yuji se molesta con ella y se va de ese lugar, pero ella decide seguirlo y pedirle explicaciones sobre qué es lo que estaba pasando, a lo cual él le pide que lo vigilara esa noche para que no se quedara dormido. Una vez que ella llega a su casa, él le pide que le ponga cinta en los brazos y las piernas, ya que estaba a punto de quedarse dormido. Una vez que él se queda dormido, Mari decide quitarle la cinta al creer que nada sucedería. Pero justo cuando ella también se estaba quedando dormida, ve como un brazo comienza a salir de la boca de Yuji, lo cual hace que comience a gritar y lo despierte, viendo cómo rápidamente él saca de nuevo su brazo y mete en su boca el que estaba saliendo. Es después de esto que Yuji le explica que en su interior estaba su otro yo, el cual había estado soñando dentro de él por muchos años, pero al darse cuenta de la existencia de ese mundo estaba tratando de salir, pero la razón de esto era porque también quería estar con Mari. Por desgracia, en ese momento, él se resigna a irse al otro mundo al no poder aguantar más estando despierto, pero Mari decide ir con él y no dejarlo solo, por lo cual une sus manos con cinta y comienza a ser absorbida junto a él, teniendo una de las escenas más grotescas de esta serie. Inmediatamente vemos como la policía llega a casa de Yuji buscando a Mari, la cual llevaba desaparecida varios días, pero en su lugar estaba el Yuji de los sueños, el cual les dice que ahora ella se había convertido en sus órganos internos y había partido al lugar donde vivían sus sueños. Iniciando este capítulo vemos a un chico de cabello claro, el cual estaba cavando un hoyo en el patio de su casa, descubriendo instantes después que al parecer se había enterrado a sí mismo. Justo después vemos de nuevo a este chico en la biblioteca de su escuela, descubriendo que su nombre era Oshikiri y era nuevo en su colegio. En ese lugar también había 3 chicos llamados Kamiyama, Watanabe y Koizumi. Es ahí cuando Kamiyama habla sobre cómo había sentido una presencia de algo como si se tratara de otra dimensión, además de contarle a sus amigos que había un libro muy interesante sobre ese tema. Por este motivo ellos deciden buscarlo, descubriendo que Oshikiri lo estaba leyendo. Es por esto que se presentan con él y lo invitan a leerlo junto a ellos, ya que les interesaba su opinión respecto a ese tema. Un rato después los vemos en un restaurante cercano, siendo ahí donde Oshikiri les cuenta que en su casa siempre escuchaba ruidos extraños, por lo cual toman la decisión de ir para descubrir de qué se trataba. Una vez que llegan a su casa, Oshikiri los invita a pasar y les cuenta que él vivía solo en esa enorme casa. Además, ellos le preguntan a qué hora comenzaban a escucharse los ruidos de los que les había hablado, a lo cual él les contesta que no tardaban en comenzar. Es ahí cuando Kamiyama les dice que se sentía una energía muy extraña en ese lugar, como si se tratara de una puerta a otra dimensión. Además, le propone a Oshikiri que los 4 comenzaran una amistad, pero en ese momento el reloj de la casa suena y comienzan a escucharse pasos desde la parte de abajo, por lo cual los 4 corren para descubrir de qué se trataba. Pero antes de llegar, Watanabe les dice que vean por la ventana hacia el patio, viendo ahí a otro Oshikiri, el cual, al igual que el que vimos al principio de la historia, parecía estar enterrando a alguien en el patio. Por esta razón, el Oshikiri de esa dimensión abre la ventana para poder gritarle y decirle que se detuviera, pero él solo se ríe en su cara y desaparece frente a ellos. Extrañamente, una vez que todos bajan para averiguar a quién estaba enterrando, descubren que se trataba del Kamiyama de otra dimensión, pero además de él también había enterrado a otras versiones de Watanabe y Koizumi, pero ellos llevaban mucho más tiempo en ese lugar. A pesar de esto, ellos deciden volver a enterrar los cuerpos, ya que era lo mejor para Oshikiri y para todos. En esta segunda historia conocemos a una chica llamada Jimmy, la cual estaba en un auto junto a su novio Hiratsuka. Por desgracia, inmediatamente descubrimos que él no la quería como antes, ya que como él mismo explica, se había vuelto demasiado complaciente, incluso dejándose crecer el cabello cuando se lo pidió, pero él le hace saber que todo lo que le había prometido no era en serio. Cuando ella baja del auto y entra a su casa, conocemos a su hermana Eri, la cual le cuenta que había una rata en el ático de su casa, además de preguntarle cómo le había ido en su cita con Hiratsuka, descubriendo que llevaban más de 9 años saliendo, lo cual evidentemente a ella le afecta demasiado, ya que incluso comienza a fumar de nuevo, recordando el momento en el que le pidió que se dejara el cabello largo. Una vez que amanece, ella ve cómo la rata de la que le había hablado su hermana había muerto al enredarse en su cabello, por lo cual ella toma la decisión de cortárselo y así olvidarse por completo de su exnovio, por lo cual le pide ayuda a su hermana para poder hacerlo. Extrañamente, mientras él iba a buscar las tijeras al preguntarle a su mamá, escucha un grito desde la habitación de su hermana, descubriendo una vez que regresa que Jamie había muerto al perder la cabeza sin razón alguna.
Mientras tanto, una vez que anochece, vemos como Hiratsuka despierta a la mitad de la noche y recibe una llamada, pero solo se escucha como alguien rechinaba los dientes, además de que aparentemente él ya tenía otra pareja. Unos días después, Eri le pide a su padre la linterna, ya que quería subir al ático para ver si la rata había caído en alguna de las trampas, pero su padre le pide que se quede abajo mientras él subía a revisar. Por desgracia, pasan varios minutos y su padre no regresa, por lo cual ella decide subir para saber qué había sucedido, viendo que había muerto de un paro cardíaco como si hubiera visto algo que lo impactó demasiado, siendo ahí cuando Eri ve la cabeza desaparecida de su hermana, la cual estaba enredada en una de las columnas, y a pesar de que intenta bajarla de ahí, solo logra lastimarse las manos. Es aquí cuando la cabeza de su hermana abre los ojos y comienza a arrastrarse con su cabello, pero afortunadamente parece no hacerle daño y solo sale por la puerta de la casa. Inmediatamente vemos como Hiratsuka estaba completamente enredado en el cabello de Jimmy, el cual lo termina destrozando sin dejar rastro de él, terminando este capítulo con el cabello cubriendo la pantalla y el sonido de su boca rechinando los dientes. Iniciando esta historia vemos a un chico llamado Agasaka, el cual regresa a su casa después de muchos meses, pero después de entrar se da cuenta de que todo es un completo desastre, incluso la comida del refrigerador estaba completamente podrida. Después de ir al baño a vomitar por el asco que esto le causó, su hermano Seiji le grita desde la puerta, pero al ir a verlo, él le pide una explicación sobre lo que había sucedido en ese lugar, enterándonos de que al parecer él le había rentado su casa a un antiguo profesor de secundaria, el cual era el responsable de haber dejado el lugar en esas condiciones, además de que su hermano Seiji se había quedado como responsable, pero solo decide evitar el regaño de Agasaka y se va de ahí, por lo cual su hermano se queda a limpiar la casa por su cuenta. En ese momento vemos cómo es que sucedieron las cosas hace algún tiempo, ya que después de construir su casa, Agasaka debía ir a un viaje de negocios y no quería dejar su casa sola, por lo cual su hermano lo convence de rentársela a un profesor mientras construían la suya, ya que lamentablemente se había quemado, pero a pesar de esto él le dice que no lo haría. Una vez que el profesor va a visitarlo para pedirle personalmente que le rentara su casa, Agasaka le dice que no podía hacer eso y sería mejor que buscara otro lugar. Pero después de ver que iba junto a su esposa, su hija pequeña y su bebé, Seiji le promete que él se haría cargo de cuidar su casa, siendo la razón de que Agasaka termine aceptando. Una vez más lo vemos de regreso en su casa, en la cual las paredes parecían estarse llenando de moho y muy poca luz entraba por las ventanas. Al día siguiente, cuando su hermano vuelve a visitarlo, Seiji le menciona que la casa del profesor aún no estaba terminada, pero a pesar de esto no aparecía por ningún lugar. Al mismo tiempo, vemos que la casa seguía llenándose de esporas y de moho por todos lados, esto a pesar de que ni siquiera había humedad. Ante esto, Seiji le pide a su hermano que salga de esa casa en cuanto antes, pero Agasaka lo sujeta del cuello para pedirle una explicación. Extrañamente, al momento de poner un pie dentro de la casa, su hermano inmediatamente se tira hacia atrás para salir, siendo ahí cuando le cuenta que el aspecto de su casa era igual al del bebé del profesor, viendo que el niño estaba completamente cubierto de moho al igual que la niña. Por esta razón, Agasaka le pide a su hermano que lo deje quedarse en su casa mientras solucionaba ese problema, a lo cual él acepta y se despide. Por desgracia, una vez que entra de nuevo, vemos que las paredes estaban completamente cubiertas de raíces de moho. Además, al entrar a una habitación, Agasaka descubre los cuerpos del profesor y su familia completamente consumidos por el hongo. Tristemente, al final vemos que Agasaka también se había contagiado, solo para terminar sufriendo el mismo destino que el profesor y su familia. Comenzando esta historia, vemos a un niño pequeño, el cual ve frente a la ventana a una criatura enorme y aterradora. Años después, vemos a ese mismo niño, el cual había crecido, siendo ahí cuando nos enteramos que su nombre era Goro, además de que se había casado con una mujer llamada Coco. Esa mañana, él se molesta con ella por haber tomado un libro de su biblioteca llamado René del Viento Invernal sin su permiso, por lo cual ella lo devuelve a la estantería. Además, una vez que anochece, nos enteramos de que Goro había escrito todos los días desde hace años en sus diarios que guardaba en su biblioteca. Mientras ambos dormían, él se despierta repentinamente después de una pesadilla, pero al ir a revisar su estantería, él ve que faltaba el libro de René del Viento Invernal junto a otro llamado El Infierno Espinoso, los cuales eran los favoritos de sus padres. Una vez que amanece, descubrimos que Goro no había dormido en toda la noche por buscar sus libros. Además, mientras Coco leía un diario que él había escrito, nos podemos dar cuenta de que aparentemente su madre lo había abandonado junto a su padre, ya que al igual que él estaba obsesionado con esa biblioteca. Más tarde, mientras Goro dormía, escucha que alguien llama a su puerta, viendo ahí a una mujer de piel blanca y ojos profundos, la cual, según él, era René del Viento Invernal, ya que incluso había recitado toda la obra de memoria. En cambio, unas horas después, menciona que la criatura del infierno espinoso había entrado por su ventana y la había recitado por completo frente a él, siendo la historia más escalofriante de todos los tiempos. Por esta razón, ella le pide que vaya con un médico, pero él se rehúsa al insistir que la criatura regresaría, lo cual aparentemente sucede esa misma noche.
Extrañamente, mientras Coco dormía a su lado, se despierta al escuchar que él recitaba de memoria la novela del infierno espinoso, solo para comenzar a gritar y que varias heridas aparecieran a lo largo de todo su cuerpo. Pero a pesar de esto, él menciona que había salido victorioso y ahora todo estaba bien. Una vez que amanece, vemos que su situación había empeorado considerablemente, ya que incluso decide guardar absolutamente todos los libros de su biblioteca en su cabeza para no tener que volver a despedirse de ninguna de sus obras como lo hizo con René del Viento Invernal. Por desgracia, vemos que días después, Goro se encontraba en condiciones deplorables. Esto a pesar de que Coco le pide que pare, pero él decide ignorarla y continúa leyendo todos los libros sin descanso alguno. Por desgracia, una vez que termina de leer todos sus libros, una lámpara de fuego cae al suelo y toda la casa se incendia por completo, terminando de esta manera con su vida. Al final nos muestran a un hombre decrépito, el cual se encontraba en un hospital psiquiátrico, aunque vemos que él era quien había robado los libros de Goro, ocasionando que se volviera loco. Además de que su esposa también era parte de su imaginación, siendo parte de una novela llamada Las hojas de arce de Coco. En lo personal, esta historia me parece muy interesante, aunque en la historia original cambian algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que Coco sí es real y ella es la que ocasiona el incendio para detener la locura de su esposo Goro, además de que se nos cuenta que el hombre que vemos al final en realidad es su padre, y muy probablemente buscaba que su hijo terminara igual que él. Comenzando esta historia, vemos a dos hermanos llamados Chiyoshi y Kaoru, los cuales se dirigían a un pueblo para ir a visitar a una vieja amiga llamada Izumi, enterándonos que Chiyoshi acababa de recibir su licencia de conducir. Es debido a que no encuentran el camino correcto que él le arrebata el mapa a su hermana para saber dónde estaban, pero lamentablemente esto ocasiona que se distraiga y termine arrollando a una chica que estaba a la mitad de la carretera. Por este motivo, ellos bajan rápidamente para saber si se encontraba bien, y la suben al auto para llevarla rápidamente a un hospital, aunque Kaoru menciona que la chica tenía la cara muy hinchada por el golpe que le habían dado. Además, a pesar de querer ayudarla, ella termina muriendo en el asiento de atrás. Al seguir su camino, Chiyoshi le dice a su hermana que debían buscar un lugar entre las montañas para deshacerse del cuerpo, pero para llegar ahí debían pasar por un pequeño pueblo. Extrañamente, una vez que ambos avanzan por las calles de ese lugar, encuentran una lápida que estaba a la mitad del camino, pero al seguir avanzando se dan cuenta de que había decenas de ellas, las cuales no les permitían avanzar. Por esta razón, él decide retroceder, pero termina chocando con una de las lápidas. En ese momento, un grupo de hombres llegan para ayudarlo a sacar la lápida que estaba debajo del auto, ya que aparentemente para ellos esto era algo normal. Una vez que Chiyoshi abre el maletero para sacar el gato hidráulico, vemos que ahí tenían guardado el cuerpo de la chica que habían atropellado antes. Después de sacar la lápida de debajo del auto, ellos le explican que en ese lugar las lápidas estaban justo donde la gente moría. En ese momento, su amiga Izumi aparece al pasar por ese lugar, descubriendo que ese era el pueblo al que se dirigían para visitarla. Una vez que los lleva a su casa, les dice que en ese pueblo las lápidas estaban exactamente donde las personas habían muerto, pero no nos explican exactamente cómo es que esto sucedía. Un rato después, ellos salen a caminar para conocer un poco más sobre ese lugar, viendo que cuando pasan junto a un hospital, los doctores sacan rápidamente a un hombre moribundo para que muriera en el estacionamiento donde había decenas de otras lápidas. Además, cuando van por la carretera, ven a un pequeño gato que había sido atropellado, pero cuando Chiyoshi trata de levantarlo para que pudieran enterrarlo, su amiga Izumi le pide que lo dejara ahí por el tema de las lápidas, ya que si lo movían de ese lugar donde murió no podría descansar en paz. Es aquí cuando Izumi se da cuenta de que su amiga Kaoru no se sentía bien, pero Chiyoshi la amenaza con la mirada para que no dijera nada sobre la chica que habían atropellado. Una vez que regresan a su casa, su madre llega para preguntarle si sabía algo sobre su hermana Yumi, ya que no había aparecido desde la mañana. Una vez que anochece, todos se preocupan mucho más ya que su hermana seguía sin aparecer. Por este motivo, Chiyoshi le pregunta a su hermana cómo era Yumi físicamente, recordando que era igual a la chica que habían atropellado, pero no la había reconocido porque su cara estaba hinchada. Al día siguiente, vemos que toda la policía y su familia estaban buscando a Yumi en el bosque, pero debido a que empieza a oscurecer y no la encuentran, un hombre menciona que tal vez había caído en el viejo pozo, descubriendo que se trataba de un antiguo pozo en el cual la gente que no podía descansar en paz era arrojada en ese lugar. Además, aquel hombre le dice a ambos hermanos que si querían comprender lo que le sucedía a la gente de ese lugar cuando morían, debían ir al hospital. Cuando amanece de nuevo, ambos comienzan a discutir sobre lo que harían, debido a que el cadáver de la chica aún seguía en su auto. Además, cuando pasan por el hospital, ven como el hombre de antes se había convertido en una lápida de piedra. Cuando regresan a casa de Izumi, se dan cuenta de que ella estaba viendo el interior de su auto, pero al preguntarle si todo estaba bien, ella les dice que encontraron marcas de un auto y rastros de sangre en la carretera de la montaña, por lo cual les pide que descansen mientras ella regresa. Una vez que se va, se dan cuenta de que Izumi había visto las manchas de sangre que estaban en el asiento de atrás, por lo cual se preocupan.
Esa noche, cuando ella les pregunta si habían visto algo mientras ellos iban en camino a ese lugar, Kaoru estaba a punto de decirles la verdad, pero Chiyoshi le dice que se irían esa misma noche para no causar más problemas. Un rato después, ellos se despiden y se van en su auto, ya que Chiyoshi había decidido ir a tirar el cadáver al pozo que vimos antes, pero justo cuando abren el maletero del auto, ven que el cuerpo de Ayumi se había convertido en una masa de piedra y órganos que olía muy mal, pero a pesar de esto, ambos la cargan y la tiran al pozo sin darse cuenta de que su pulsera rosa se desprendió de su muñeca, además de que Chiyoshi se había cortado la mano con una de las rocas, viendo ahí cómo Ayumi sale del pozo convertida en un monstruo y comienza a llamar a su hermana para decirle que ambos hermanos la habían matado. Por suerte, esto resulta ser solo una alucinación y ambos se van de ahí en su auto. A la mañana siguiente, mientras Izumi descubre la pulsera de su hermana tirada al lado del pozo, vemos que el brazo de Chiyoshi se estaba convirtiendo en piedra, solo para terminar de transformarse en un monstruo mientras su hermana llora frente a él sin saber qué hacer, además de que Izumi se quita la vida junto a sus padres después de saber lo que le había sucedido a su hermana, terminando así esta historia. Sin lugar a dudas, este es uno de los capítulos más escalofriantes de toda la serie. Aquí iniciamos viendo a un chico llamado Yamaoka, el cual, junto a un grupo de geólogos, habían descubierto un estrato anormal en la Tierra, descubriendo que el cráneo de un niño estaba enterrado y había formado varias capas anormales sobre la Tierra. Extrañamente, en ese momento, una tormenta llega de repente, y Yamaoka toma el cráneo y se lo lleva con él. Años después, conocemos a una chica llamada Reimi, la cual viajaba en un auto junto a su madre y su hermana Narumi. En ese momento descubrimos que ella había sido una celebridad, pero debido a que era algo muy difícil, había decidido dejar esa vida en el pasado. En ese momento descubrimos que Narumi envidiaba a su hermana por haberlo tenido todo mientras su madre le daba toda su atención. Es por esto que ella le hace saber que solo se enfocó en su hermana porque Narumi era muy fea. Por desgracia, esto ocasiona que ella se moleste y accidentalmente salga de la carretera para no chocar con un camión, pero esto ocasiona que una señal de tránsito atraviese el parabrisas y se estrelle en el rostro de Reimi, viendo que una parte de él se había desprendido. Unas horas después, mientras esperan en el hospital para saber qué le había pasado, el doctor les hace saber que estaba bien, pero algo extraño le sucedía, haciéndole saber que aparentemente su hija estaba hecha de capas de piel, y era como si cada año una nueva capa apareciera asemejándose al crecimiento de los árboles, ya que en la actualidad tenía 20 años al igual que sus 20 capas de piel. A pesar de que el doctor le dice a su madre que quiere hacer más pruebas, ella decide llevársela a casa. Más tarde, Narumi le cuenta a su madre que todo eso era una maldición causada por el esqueleto que su padre había desenterrado hace muchos años, ya que ella también estaba hecha de capas. Unos días después, cuando Reimi regresa a casa, su madre le hace saber que ella la cuidaría, por lo cual no tenía que preocuparse de absolutamente nada, pero esto hace que Reimi se moleste y le grite a su madre al decirle que todo eso era su culpa. Cuando anochece, su madre comienza a hablarle mientras estaba durmiendo, pero ella quería comunicarse con la Reimi de 2 años que estaba en su interior, la cual sorprendentemente comienza a hablar y le pide que la saque de ahí dentro. Por este motivo, su madre se desespera y comienza a arrancarle las capas de piel. Cuando Narumi escucha los gritos que venían del cuarto de su hermana, ve a su madre cortando el rostro de su hija, pero ella la convence de que era lo correcto, ya que deseaba volver a tener a la Reimi de 2 años, comenzando así a quitar las capas hasta que logra sacar completamente su cabeza. Es aquí, después de que Narumi le ayuda a quitar las capas de piel que aún quedaban, cuando ambas descubren que esa Narumi estaba completamente deformada y estirada, esto debido a su crecimiento en 20 años. Esto hace que su madre enloquezca y trate de cortar su propio rostro, diciendo que tal vez ella sí podría rejuvenecer y dar a luz a Reimi de nuevo, pero al momento de desprender su rostro, vemos que ella no tenía la maldición, únicamente logrando arrancarse la piel al hacer esto. Al final, vemos como Narumi sería la encargada de cuidar el cuerpo de su hermana y de su madre que ahora estaba desfigurada, terminando así esta historia. Aquí iniciamos viendo a una criatura gigante que estaba en la costa de una playa rodeada por cientos de personas asombradas por su aparición. Esta misma parecía tener el cuerpo de una ballena o un pez enorme y decenas de ojos en su cabeza. Cuando los científicos llegan para investigar a esta criatura, le piden a las personas que se alejen. Además, una chica comienza a sentirse mal, por lo cual un hombre decide ayudarla y se la lleva un poco lejos de ahí para que descansara un poco. Es ahí cuando ambos se enteran de que ambos habían sido atraídos a esa playa sin ninguna razón. Esto a pesar de que ambos odiaban el mar. Además, descubrimos que el prometido de la chica había desaparecido hace muchos años en un crucero que jamás apareció. Una vez que los científicos comienzan a estudiar más a fondo al monstruo marino, ven que en su interior había una gran cantidad de humanos, los cuales podían verse a través de su piel, por lo cual deciden abrir a la criatura y sacar a las supuestas víctimas, viendo que eran cientos de personas transformadas en monstruos. Es entre ellos que aparece el prometido de la chica que vimos antes, descubriendo que eran los pasajeros de aquel crucero, pero algo extraño les había pasado, ya que su comportamiento era igual al de los parásitos, descubriendo que ellos habían infectado el cuerpo de la criatura marina y se habían comido su interior para sobrevivir.
Al final únicamente vemos que esta no era la única criatura igual en todo el océano, y otra que también estaba repleta de humanos aún viajaba en las profundidades del mar. Comenzando con esta historia, vemos a una chica llamada Tsukiko, la cual aparentemente estaba vendiendo las fotografías de un chico a una de sus compañeras. Después de esto, ella le pide a uno de sus compañeros bastante atractivo que lo dejara tomarle alguna fotografía, ya que era muy popular entre las chicas. Pero justo cuando se las estaba tomando, una chica extraña llamada Tomie aparece frente a ellos, descubriendo que era la nueva miembro del comité de disciplina escolar. Una vez que anochece, vemos que Tsukiko tenía muchas fotografías de los chicos de la escuela, ya que al día siguiente se las vendería a sus compañeras por precios ridículamente elevados. Por desgracia, cuando estaba a punto de terminar de vender una de ellas, Tomie aparece frente a ella, amenazándola con delatarla ante el comité de disciplina, ya que vender esas fotografías estaba prohibido. A pesar de que Tsukiko lo niega todo, Tomie le pide a uno de los chicos que iban junto a ella que revisara su bolso, descubriendo dentro de él todas las fotografías que había tomado. Por suerte, decide no delatarla, pero se lleva todas sus fotografías como castigo. A pesar de esto, las amigas de Tsukiko le advierten que no se confíe, ya que Tomie no era una persona que siempre dijera la verdad, y era probable que de todas formas la delatara con el director de la escuela. Más tarde, mientras ella comía junto a otra de sus amigas, el chico que vimos al principio llamado Yamazaki le pide que saque las fotografías de una chica de su escuela a cambio de dinero, enterándonos inmediatamente que se trataba de Tomie. Por desgracia, mientras le tomaba las fotografías, ella se da cuenta de que estaba detrás de los arbustos, pero a pesar de esto, ella le dice que tome todas las fotografías que quisiera, incluso comenzando a posar. Lamentablemente, mientras Tsukiko bromeaba sobre los precios que le pondría a sus fotografías, un profesor aparece detrás de ella y la descubre, por lo cual no le queda más remedio que aceptar el castigo que le dieran. Pero una vez que ella se va, Tomie le dice al profesor que había hecho un buen trabajo, lo cual tendría sentido más adelante. Más tarde, cuando Tsukiko regresa a su casa y piensa en lo que había sucedido, su madre le grita para darle algunas fotografías que ella había mandado a revelar. Pero una vez que las abre, se da cuenta de algo aterrador, viendo que en la cabeza de Tomie parecía haber dos caras como si se tratara de un monstruo. Extrañamente, Tsukiko toma la decisión de esparcir esas fotografías por toda la escuela para que todos sus compañeros pudieran verla como venganza por lo que le había hecho. Por esta razón, Yamazaki va a buscarla rápidamente para protegerla, ya que Tomie estaba terriblemente enojada, y había enviado a sus dos asistentes para que la encontraran y la mataran. Por suerte, él logra esconderla en el salón de fotografía, y a pesar de que al principio parece estar preocupado por ella, Yamazaki comienza a ahorcarla confesándole que Tomie le había pedido que la matara. Por suerte, Tsukiko logra tomar una botella de ácido y se la lanza en el rostro para poder liberarse y escapar. Una vez que ella está de nuevo en su casa, su madre le dice que saldría de viaje y regresaría en una semana, siendo el momento en el que Tomie aparece en su puerta. Extrañamente, ella solo se ríe al decirle que todo era un malentendido y no pensaba matarla, solamente la había hecho enojar. Incluso le había llevado bebidas y algunos caramelos. Curiosamente, Tomie le cuenta que ella vivía en España y que su madre era una actriz muy famosa, además de conocer a varios artistas famosos. Por esta razón, Tsukiko la llama mentirosa y le dice que seguramente estaba enferma por decir todo eso, además de que era un monstruo mentiroso. Por desgracia, esto hace que Tomie se moleste muchísimo y comience a gritar desesperadamente, pero lo más extraño es que un ojo aparece en la parte trasera de su cabeza. Por esta razón, sus asistentes suben rápidamente para ver qué sucedía, descubriendo que otro rostro había crecido al lado de su cabeza. Por esta razón, uno de los chicos toma un cuchillo y comienza a golpear el segundo rostro para tratar de quitárselo, pero por accidente le termina cortando toda la cabeza. Al darse cuenta de lo que habían hecho, amenazan a Tsukiko, ya que ella los había visto matarla, aunque de manera aterradora, en ese momento, se despierta de nuevo el rostro más agresivo de Tomie, gritándole a los dos chicos para que quemaran el rostro antes de que también despertara, por lo cual ellos se llevan la cabeza en una bolsa y dejan ahí a Tsukiko. En uno de los momentos más aterradores, una vez que anochece, el cuerpo de Tomie se levanta de nuevo, viendo que una nueva cabeza estaba creciendo, pero por suerte ella solamente se levanta y sale de la casa mientras se reía incontrolablemente. Pero a pesar de todo esto, Tsukiko decide limpiar todo el desastre y convencerse de que solo había sido un sueño. Comenzando esta historia, vemos por primera vez a dos chicas llamadas Noriko y Sayako, las cuales estaban en una expedición en la montaña. Aunque estando ahí, después de pasar frente a una estatua de Buda, ven a lo lejos a un grupo de monjes a los cuales les hablan para pedir indicaciones, pero ellos solo las ignoran. Por esta razón deciden seguir caminando por su cuenta para encontrar la salida de la montaña, pero se topan de nuevo con los monjes, los cuales parecían estar practicando una especie de ritual en las cascadas. Por suerte, el maestro ve a las chicas y les pregunta qué hacían en ese lugar, ya que era un templo que estaba cerrado al público y era difícil llegar ahí. Pero debido a que estaba oscureciendo, él decide invitarlas a quedarse en su templo y mostrarles la salida una vez que amaneciera, lo cual ellas terminan aceptando.
Mientras van en camino, él les cuenta que aceptaban a cualquier persona en su religión, por lo cual las invita a quedarse algunos días para que meditaran y mejoraran como personas. Ante esta propuesta, Noriko se niega, pero al final Sayako la convence de quedarse por un tiempo en el templo con los monjes. Con el pasar de los días, ambas conocen a su nueva compañera de habitación llamada Ayaka Kuramoto, la cual les revela que ella estaba en ese lugar únicamente para encontrar a su hermano, el cual había desaparecido en esa montaña hace 5 años. Una vez que siguen pasando los días, el monje invita directamente a Sayako para que se uniera a su orden de monjes, y de esta manera encontrará la salvación junto a ellos, pero ella le pide tiempo para pensarlo. Una vez que anochece, ella escucha a un grupo de monjes, los cuales hablaban sobre la contemplación de 100 hombres que iba a suceder esa misma noche, viendo que muchos de ellos realizaban una caminata en grupo hacia un lugar desconocido. Es ahí cuando Aya les cuenta que se trataba de un ritual en el cual los monjes se automomificaban al entrar a una tumba y quedarse ahí, además de que esto ocurría cada 3 años. Por esta razón, Aya decide seguirlos para averiguar a dónde iban y así tal vez encontrar a su hermano, pero Noriko y Sayako deciden acompañarla. Pero por desgracia, a pesar de que el maestro las ve, decide dejarlas ir diciendo que sufrirán las consecuencias de sus acciones. Después de caminar un rato, ellas ven las antorchas de los monjes en el suelo, descubriendo una puerta detrás de la estatua de Buda que vimos al inicio, así que deciden entrar y descubrir qué había ahí. Lamentablemente terminan encontrando pasillos repletos de monjes convertidos en momias, entre las cuales estaba el hermano de Aya, por lo cual les pide que la dejen en paz y se vayan de ahí, pero justo cuando caminan en busca de la salida, se dan cuenta de que estaban perdidas como si estuvieran en un laberinto, además de darse cuenta de que las momias las estaban viendo fijamente como si ellas estuvieran destinadas a terminar igual que ellas, terminando así esta historia. En esta historia iniciamos viendo a una niña llamada Kuriko, la cual estaba observando a un grupo de niños que jugaban en el parque, los cuales se burlaban de ella al creer que le gustaba a uno de ellos llamado Yutaro. En ese momento, una mujer aparece atrás de ella y le pregunta si estaba sola, ya que quería que jugara con su hijo Nao a cambio de un chocolate. Mientras ambos jugaban en el arenero, los niños los molestan, pero ella le dice a Nao que los ignore. Un tiempo después, Nao comienza a llamarla amiga, ya que incluso su madre le enviaba pasteles en agradecimiento por jugar con su hijo. A pesar de esto, con el pasar de los días, ella comienza a hartarse de él, por lo cual incluso lo maltrata y se vuelve muy grosera, pero a pesar de que ella incluso intenta ahogarlo para alejarlo, Nao seguía siempre detrás de ella. Esto a pesar de que lo golpeaba o lo hacía llorar todo el tiempo. Incluso uno de los peores castigos que le da es lanzarlo con un perro agresivo para que recogiera una pelota. En ese momento vemos de nuevo a Kuriko, pero ella era mucho mayor y estaba en el parque con Yutaro mientras le contaba todo lo que le había hecho a Nao cuando eran pequeños, aunque la historia no termina ahí, ya que hace algunos días ella lo había vuelto a encontrar, aunque evidentemente era mucho mayor. Ambos deciden ir juntos al parque, pero él la enamora al decirle lo mucho que la quería desde que eran niños, viendo que Nao llega por ella cuando estaba junto a Yutaro. Años después descubrimos que los dos se habían casado, e incluso habían tenido un hijo llamado Hiroshi, pero desde hace mucho tiempo Nao no regresaba a casa porque los había abandonado. Por esta razón, Kuriko recuerda los días en los que molestaba a Nao siendo niños, por lo cual al ver que su hijo se parecía demasiado a él, comienza a maltratarlo igual que lo hacía con Nao. Lo más aterrador lo vemos cuando ella comienza a llamarlo como su padre, además de haberse vestido como cuando era niña, solo para llevarlo al parque a jugar y tal vez hacerle lo mismo que le hacía a su padre, terminando así esta historia. Iniciando esta historia vemos a un chico llamado Ishida, el cual, debido a que era estudiante y venía de otra ciudad, estaba conversando con una mujer que le rentaría una habitación de su casa, la cual le cuenta que antes le pertenecía a su hija Shinobu. Esa tarde, mientras esperaba que sus cosas llegaran, Ishida decide salir a dar un paseo, viendo que al lado de la casa había un callejón cerrado por una pared muy alta. Además, no se da cuenta de que había otro hombre observándolo. Cuando regresa a casa durante la cena, él conoce a Shinobu, descubriendo que solo tenía 14 años. Cuando decide ir a dormir, escucha a varios niños que estaban jugando en el callejón de al lado, por lo cual les grita para que guardaran silencio y le dejaran dormir. Pero al ver que esto no funciona, decide salir por la ventana y saltar hasta el muro para ver a los niños. Pero extrañamente, cuando ve el interior, se da cuenta de que no había absolutamente nadie. Al día siguiente, mientras Ishida acomodaba sus libros en un gran mueble que estaba en la habitación, Shinobu llega para ofrecerle su ayuda. En ese momento, él aprovecha para contarle lo que había sucedido esa noche con el ruido de los niños, pero ella solo le menciona que a veces el ruido de otras calles llegaba hasta ese callejón, por lo cual podía parecer que los niños estaban al lado de su casa, aunque le pide que no volviera a salir por la ventana para observar sobre el muro. Extrañamente, esa misma noche, Ishida vuelve a escuchar voces por la pared de la habitación, pero esta vez se trata de una voz áspera y más grave, como si fuera de un hombre mayor, la cual pronunciaba de manera agresiva el nombre de Shinobu.
Una vez que amanece e Ishida sale a caminar, un hombre extraño, el cual era quien observaba desde lejos unos días atrás, lo sorprende en la calle y le pregunta si él estaba hospedándose en la casa de la madre de Shinobu, ya que tenía que hablar con él sobre algo. En ese momento, él le cuenta que también se hospedó ahí hace algunos años, y al igual que él, escuchaba ruidos todas las noches, lo cual se debía a que en ese callejón hubo un asesinato, y si quería comprobarlo, debía buscar una ventana en la habitación que daba directo al callejón, donde había 3 sombras de niños que salían de la pared todas las noches, pero todo esto simplemente le parece ridículo. A pesar de esto, Ishida decide comprobar lo que aquel hombre le había dicho y mueve el enorme mueble que estaba en la habitación, descubriendo que atrás de él estaba la ventana de la que aquel sujeto le había hablado. Por este motivo decide bajar para investigar qué había en ese callejón, viendo que abajo estaban las sombras de los niños junto a una escotilla, la cual al abrir descubre que contenía el cadáver de un hombre. Esto hace que él se asuste y corra para subir por la soga que él había amarrado desde la ventana, pero inesperadamente Shinobu aparece arriba y le lastima la mano con un cuchillo para que cayera, contándole que cuando era pequeña había 3 niños que siempre usaban el callejón para ellos solos, por lo cual los encerró y después les quitó la vida, ya que ese era su lugar especial, siendo la razón por la cual habían aparecido las sombras. Por esto, una vez que su padre se enteró de lo que había sucedido, levantó un muro enorme para cerrar el callejón, pero aún así ella lo había asesinado junto a sus compañeros de la escuela, los cuales también salían de las paredes por las noches para vengarse de Shinobu, por lo cual ella siempre evitaba bajar ahí cuando anochecía. En ese momento, Ishida se desmaya por el golpe de la caída, por lo cual Shinobu decide bajar para ocultar su cuerpo, pero la soga se termina rompiendo y ella se queda atrapada ahí abajo, por lo cual, una vez que anochece, las sombras salen de la pared, logrando después de muchos años obtener su venganza. Aquí iniciamos en el salón de arte de una escuela, en el cual estaban Shimada junto a su profesor Kabe y su amiga Rumi. Shimada le dice a su amiga que él se iría más tarde para ayudar al profesor con sus esculturas, así que ella podía irse. Ahí descubrimos que la peculiaridad del profesor era que todas sus esculturas no tenían cabeza, porque para él el arte se podía interpretar de otras formas. Al día siguiente, cuando Rumi llega a la escuela, descubre que el profesor había sido encontrado sin vida en el salón de arte, pero extrañamente le habían quitado la cabeza y estaba desaparecida. En ese momento recuerda que Shimada se había quedado para ayudarlo, por lo cual sospecha que él tenía algo que ver, aún más porque ese día no había ido a clases. Por esa razón decide ir a buscarlo a su casa, pero él se comporta bastante extraño, además de tener la mirada perdida y usar una mascarilla, pero solo le pide que lo acompañe a caminar para contarle la verdad. Mientras tanto, 2 chicas que habían dejado una guía de estudio en el salón de arte entran rápidamente para buscarla, pero al escuchar ruidos extraños detrás de una puerta, encuentran ahí la cabeza desaparecida del profesor, la cual las deja aterradas. Una vez más vemos a Rumi junto a Shimada, el cual la había llevado hasta el salón de artes de la escuela, diciéndole que el maestro seguía vivo pero estaba escondido, y la había llevado ahí para que pudiera hablar con él. Por desgracia, ella no se da cuenta de que Shimada cierra la puerta con llave, viendo que cuando habla, su boca ni siquiera se mueve. Además, descubre una escultura y toma de ahí la cabeza del profesor. Esto hace que ella se asuste y golpea a Shimada en la cara, provocando que su cabeza se termine cayendo, aunque la estatua la comienza a perseguir para quitarle la cabeza. Afortunadamente, ella la golpea y logra salir del salón, solo para darse cuenta de que la salida estaba bloqueada por más esculturas. Todas ellas la comienzan a perseguir hasta otro de los salones, donde encuentran muertas a las 2 chicas de antes, además de ver cómo muchas esculturas se peleaban por las cabezas. Por desgracia, ella es rodeada por todas ellas, viendo que al final ella también perdería su propia cabeza. En una de las últimas historias, iniciamos viendo a Mayumi, una chica que se estaba volviendo loca al no saber qué decisiones tomar, incluso las más sencillas como estar triste o feliz. En ese momento, una mujer llamada Mitsu toca a la puerta, diciendo que quería solicitar el puesto de trabajo que ofrecían, así que después de hablar con el padre de la chica del principio, él la lleva a su habitación para que la conociera, viendo que Mayumi estaba sumamente alterada al no saber qué decisiones tomar. Ante esto, Mitsu le da la orden de sentarse en la cama y respirar hasta calmarse, lo cual sorprende mucho a su padre. Después de un rato, vemos que ella seguía dándole órdenes, siendo así durante todo el día. Esto hasta que anochece y la lleva a la cama para ordenarle dormir. Al parecer, esto hace que su padre esté muy satisfecho con su trabajo, ya que le agradece por todo y le dice que el puesto era suyo. Un mes después, descubrimos que ella había logrado aguantar más tiempo que cualquier otra persona en ese puesto, pero esto hace que el padre de Nayumi se interese más en ella y le pide a su asistente que la investigue, ya que incluso su apariencia era muy escalofriante. Esa noche, cuando su padre acompaña a Mitsu a la entrada, se da cuenta de que tenía un moretón en el rostro, pero cuando le pregunta qué se lo había ocasionado, ella simplemente lo esconde y se va. Al siguiente mes, vemos como Mitsu seguía haciendo un trabajo asombroso con Ayumi, esto a pesar de verse sumamente cansada y demacrada. Además, parecía que le daba mucha suerte a su hija,
ya que incluso hace algunos días Nayumi se había salvado de un accidente automovilístico mientras estaba con Mitsu. En ese momento, ella toca la puerta y se acerca a su padre para darle una flor, siguiendo las instrucciones de Mitsu, la cual se veía muy cansada. Por esta razón, su asistente le cuenta que tenía la información sobre ella, contándole que vivía con un hombre llamado Aga, el cual estaba desempleado. Además, él parecía ser muy violento al siempre golpearla y quitarle todo su dinero, sin mencionar que la obligaba a trabajar en ese lugar. A pesar de saber esto, el padre de Nayumi decide no hacer nada, ya que tenía miedo que dejara de cuidar también de su hija como lo había hecho durante esos meses. En cambio, mientras Nayumi regaba las plantas, le pregunta a Mitsu si algún día podría vivir por su cuenta, pero ella le responde que no debía preocuparse por eso. Unos días después descubrimos que Mitsu había muerto, esto debido a señales de violencia física, muy probablemente por parte de su novio. Extrañamente, una vez que Nayumi despierta, parece seguir escuchando la voz de Mitsu en su oído, ya que a pesar de que no estaba con ella, seguía preguntando qué es lo que debía hacer, viendo que repetía todo lo que le había enseñado. Por desgracia, unos días después, vemos a Nayumi asesinando a una persona, descubriendo que se trataba de Aga, por lo cual, cuando ella regresa a casa, le dice a su padre que Mitsu le había pedido que lo hiciera. Aquí vemos una vez más a un personaje que vimos en una historia del capítulo 4, tratándose del niño llamado Soichi. En esta historia vemos a su hermana llamada Sayuri, la cual, después de encontrar a un pequeño gato en la calle, convence a sus padres de quedárselo, decidiendo llamarlo Koron. Lamentablemente, Soichi parece divertirse mucho molestando al gato, ya que después de asustarlo, se molesta porque simplemente lo ignora, por lo cual lo amarra con una soga y lo lastima con ella. Pero por suerte, su hermana lo descubre y lo golpea, provocando que cayera al suelo, donde el gato logra rasguñarlo en la cara. Por esta razón, mientras su madre le curaba el rostro, sus hermanos lo regañan por maltratar a Koron, viendo que mientras Soichi lo observaba muy enojado, un rayo sale del gato, por lo cual él se alegra al darse cuenta de que ahora su mascota tenía una maldición. Al día siguiente, mientras sus hermanos mayores buscaban a Koron, descubren que Soichi estaba jugando con él al darle una serpiente muerta para cautivarlo, pero extrañamente, después de quitársela, el gato se la empieza a comer, viendo que a partir de ahí comienza a llevar más criaturas extrañas a la casa para comérselas. Además, se vuelve más agresivo y destruye todas las paredes. Inesperadamente, un día lleva una criatura horrible de muchos ojos y patas, lo cual hace que Soichi se ponga feliz al ver cómo se seguía manifestando su maldición. Por todo esto, ambos hermanos toman la decisión de cerrar toda la casa y así evitar que Koron saliera, pero al ver que sus pelos estaban por todo el aire, los dos deciden ir a buscarlo para saber qué le estaba sucediendo, descubriendo que Soichi lo tenía en su habitación, siendo el causante de que Koron se hubiera vuelto tan agresivo. Extrañamente, cuando Koichi intenta quitarle el gato a su hermano, Koron comienza a cargarse de electricidad y electrocuta a Soichi, provocando una descarga eléctrica en toda la casa. Unos días después, vemos que Soichi había quedado en el hospital por haber puesto una maldición en Koron, el cual, a pesar de que parecía que había vuelto a la normalidad, su última mirada nos demuestra lo contrario. Así es como termina esta serie. En lo personal, me gustó mucho que algunas historias se enfocaran más en lo aterrador, mientras que algunas otras se inclinan hacia un tema más cómico y divertido, logrando darnos varios capítulos llenos de diferentes emociones y personajes muy interesantes.